Corrí desesperada por los pasillos del hospital cuando me dijeron que mi hijo estaba internado. Justo cuando estaba por entrar a la sala donde él se encontraba, una enfermera corrió y me sujetó del brazo con fuerza, tirándome hacia afuera y susurró: «Espere, tiene que esconderse. Confíe en mí». Pero antes de continuar, asegúrese de ya estar suscrito al canal y escriba en los comentarios: ¿desde dónde está viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Corrí por aquel pasillo como si el mundo estuviera terminando. Mis zapatos resonaron contra el suelo de linóleo, ese sonido hueco que solo existe en los hospitales, mezclado con el olor a desinfectante que me quemaba la garganta. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mis sienes, en mi cuello, en cada centímetro de mi cuerpo de 64 años, que de repente parecía tener 1000 años. La llamada había llegado hacía 35 minutos. Ricardo, mi hijo, el único que tenía en este mundo, estaba en urgencias. Las palabras de la telefonista aún resonaban en mi cabeza como una campana fúnebre. Accidente grave. Estado delicado. Venga inmediatamente. Ni siquiera pensé bien. Dejé caer la olla en la estufa, agarré mi bolso y corrí a la calle para tomar el primer taxi que pasara. Durante todo el trayecto, mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el teléfono. Intenté llamar a Jimena, mi nuera, pero no contestaba. Dejé 3 mensajes de voz, cada uno más desesperado que el anterior. Jimena siempre fue distante conmigo. Desde el día en que Ricardo la trajo a conocer a la familia, hace 5 años, sentí algo extraño en ella. No era antipatía exactamente, sino una frialdad calculada, como si siempre me estuviera evaluando, pesándome en una balanza invisible. Sonreía cuando era necesario, decía las palabras correctas en los momentos adecuados, pero sus ojos nunca la acompañaban. Eran ojos vacíos, como ventanas de una casa abandonada. Intenté ignorar esa sensación. Después de todo, Ricardo la amaba. Él brillaba cuando hablaba de ella. Sus ojos se iluminaban de una forma que yo no veía desde que era niño y ganaba un regalo de Navidad. ¿Quién era yo para cuestionar la felicidad de mi hijo? ¿Qué clase de madre sería si pusiera mis sospechas infundadas por encima de su amor? Así que me tragué mis dudas. Sonreí en las cenas familiares donde ella apenas me dirigía la palabra. Acepté los abrazos mecánicos en los cumpleaños. Fingí no notar cuando ella ponía los ojos en blanco discretamente cada vez que yo sugería algo o contaba una historia. Ricardo no veía nada de eso, o elegía no verlo, y yo no iba a ser la madre pesada que señalaba defectos en su esposa. Pero en los últimos 2 años las cosas empeoraron. Ricardo empezó a visitarme menos. Las llamadas se hicieron más cortas, más distantes. Él siempre tenía una excusa. Mucho trabajo. Jimena no se sentía bien, tenían otros compromisos. Yo entendía, o al menos intentaba entender. Mi hijo estaba construyendo su propia vida, su propia familia. Era natural que yo quedara en segundo plano. Solo que duele. Dios, ¿cómo duele cuando te das cuenta de que te estás volviendo invisible para la persona que creaste, que amaste incondicionalmente desde el primer segundo en que la sostuviste en tus brazos? ¿Cuántas noches pasé despierta preguntándome qué había hecho mal? ¿Dónde había fallado como madre? El taxi se detuvo frente al hospital y prácticamente salté, tirando dinero al conductor sin esperar el cambio. Mis pies martillaban contra el asfalto mientras corría hacia la entrada de urgencias. El mundo a mi alrededor era un borrón de colores y sonidos. Gente entrando y saliendo, ambulancias con sirenas cortando el aire, enfermeras empujando camillas. Nada de eso importaba. Solo importaba llegar hasta mi hijo. La recepcionista me indicó el camino con esa eficiencia fría de quien lidia con tragedias todos los días. 3er piso, ala oeste, habitación 318. Entré al elevador junto con una pareja de ancianos que lloraba en voz baja. La mujer se apoyaba en su esposo, que murmuraba palabras de consuelo que sonaban huecas incluso a la distancia. Me pregunté qué tipo de dolor cargaban,
qué pérdida les esperaba allá arriba. Cuando las puertas se abrieron en el tercer piso, salí corriendo sin mirar atrás. Mis ojos barrían los números en las puertas: 302, 304, 306. Iba en la dirección correcta. Mis pulmones me ardían, pero no podía detenerme. No hasta verlo, no hasta saber que estaba vivo, respirando, existiendo. 310, 312, 314. Casi llegaba. Mi corazón latía tan fuerte que apenas oía mis propios pensamientos. Todo lo que existía era aquel pasillo infinito y los números aumentando en las puertas. 316. La siguiente sería la de él. Fue entonces que sentí una mano firme agarrarme del brazo. El toque vino de la nada, como un rayo en un día claro. Casi grité del susto, pero antes de que pudiera hacer cualquier sonido, otra mano cubrió mi boca suavemente. Una voz femenina susurró urgentemente en mi oído, tan cerca que podía sentir su aliento cálido en mi piel. Silencio. Entre aquí. Rápido. Era una enfermera. Reconocí el uniforme azul claro en un vistazo, la identificación colgada en el cuello. No parecía amenazante, pero había algo intenso en sus ojos oscuros, una urgencia que me hizo obedecer sin pensar. Me jaló hacia adentro de la habitación 317, justo al lado de donde estaba Ricardo, y cerró la puerta suavemente tras nosotras. Mi corazón se disparó aún más. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué esta mujer me arrastró dentro de una habitación vacía? Abrí la boca para preguntar, pero ella levantó un dedo a sus labios, pidiendo silencio. «Escuche», susurró, señalando la pared que separaba las dos habitaciones. «Solo escuche, y confíe en mí cuando le digo que necesita escuchar esto antes de entrar allá». Estaba confundida, asustada, desesperada. Nada tenía sentido. Pero algo en su expresión, algo en la seriedad absoluta en su rostro me hizo quedarme quieta. Me hizo presionar mi oído contra aquella pared fría y escuchar. Al principio, no oí nada más que el sonido amortiguado de voces. Luego, lentamente, las palabras empezaron a volverse claras, y lo que oí congeló mi sangre en las venas. La voz de Jimena atravesó la pared como una cuchilla afilada. No había emoción en ella, ningún rastro de la preocupación que se esperaría de una esposa cuyo marido estaba hospitalizado. Era fría, calculada, casi aburrida. ¿Cuánto tiempo hasta que podamos mover los papeles? Una voz masculina respondió, grave y profesional. Depende. Si continúa inconsciente por 48 horas más, podemos solicitar un poder notarial de emergencia. Con su firma como cónyuge, tendrá acceso total a las cuentas, propiedades, a todo. Mi estómago se revolvió. Presioné mi oído aún más contra la pared, ignorando el dolor que empezaba a formarse en el lado de mi rostro. La enfermera a mi lado sostenía un teléfono, la pantalla mostrando una aplicación de grabación activa. Estaba registrando todo. ¿Y si despierta? La voz de Jimena llevaba una nota de irritación, como si estuviera discutiendo un problema menor, un inconveniente. ¿Si despierta y empieza a hacer preguntas? Entonces usted dice que firmó todo antes del accidente. Ya preparé los documentos con la fecha retroactiva. Nadie va a cuestionar. Los maridos confían en las esposas, especialmente en momentos de crisis. Había algo en la forma en que el hombre hablaba, una familiaridad siniestra, que me hizo darme cuenta de que esta no era la primera vez que él ejecutaba este tipo de plan. Era un abogado. Tenía que serlo. El lenguaje jurídico, la frialdad profesional, la manera en que describía el fraude como si fuera solo otro procedimiento burocrático. «Perfecto», respondió Jimena, y casi podía verla sonriendo. «¿Y qué hay del apartamento que la vieja le dejó? La propiedad está a su nombre, ¿verdad?» Vieja. Estaba hablando de mí, mi apartamento, aquel que había puesto a nombre de Ricardo hace 3 años, cuando creí que me estaba debilitando, cuando quise asegurar que él tendría algo en caso de que yo partiera antes. Fue mi casa por 40 años, el lugar donde crié a mi hijo sola después de que mi esposo nos abandonó. Cada mueble,
cada foto en la pared cargaba recuerdos que no tenían precio. Sí, está a su nombre. Valor de mercado estimado en 8 millones de pesos mexicanos. Una vez que tenga el poder notarial, puede vender o transferir como quiera. 8 millones de pesos. Hablaban de mi hogar, de mi vida entera, como si fuera solo un número en una hoja de cálculo. Mis piernas empezaron a temblar tanto que tuve que apoyarme en la pared para no caer. La enfermera me sostuvo del brazo, ofreciendo apoyo silencioso mientras continuaba grabando. ¡Genial! Entonces, en el peor de los casos, si se recupera totalmente, ¿aún podemos transferir todo antes de que se dé cuenta? Exactamente. E incluso, si se da cuenta después, será demasiado tarde. Los documentos serán legales, fechados antes del accidente. Usted puede alegar que él estuvo de acuerdo con todo, que estaban haciendo planificación financiera conjunta. Sería su palabra contra la de él, y considerando que pasó por un trauma grave, cualquier confusión mental de su parte sería esperada. No podía creer lo que estaba oyendo. Jimena, la mujer que mi hijo amaba, que dormía a su lado cada noche, estaba planeando robarle mientras él estaba inconsciente en una cama de hospital. Y no era solo robo, era traición en su forma más pura y cruel. Hay algo que me preocupa, dijo Jimena después de una pausa. Su madre es irritantemente persistente, siempre llamando, siempre apareciendo sin ser invitada. ¿Qué hago si empieza a hacer preguntas? Usted no hace nada. Legalmente, ella no tiene derechos sobre nada. El hijo es adulto, casado, y usted es la esposa. Aunque ella sospeche de algo, no hay nada que pueda hacer. Y considerando el historial de ustedes, cualquier acusación que ella haga parecerá solo una suegra resentida intentando causar problemas. ¿Historial? ¿Qué historial? Yo nunca había causado problemas. Nunca había interferido en su matrimonio, por más que quisiera a veces. Siempre fui respetuosa, siempre mantuve distancia cuando la pedía, siempre... Y entonces me di cuenta, claro. Jimena había construido una narrativa a lo largo de los años. Las pequeñas mentiras, los comentarios sutiles, la forma en que siempre me pintaba como sobreprotectora, controladora, incapaz de aceptar que mi hijo había crecido. Ricardo probablemente oía esas cosas todos los días, absorbiendo el veneno gota a gota hasta que su percepción de mí estuviera completamente distorsionada. Aún así puede ser un problema, insistió Jimena, especialmente ahora. Querrá quedarse aquí todo el tiempo, querrá participar en todas las decisiones médicas. Entonces usted la aleja, amablemente si es necesario, pero firmemente. Recuerde, usted es la esposa. Usted tiene prioridad legal. Los doctores la consultarán a usted primero, siempre. Y si se vuelve muy insistente, puede pedir seguridad para que la retiren. Alegar que está interfiriendo en el tratamiento, causando estrés. Mi visión empezó a nublarse con lágrimas que me negaba a dejar caer. No ahora. No cuando necesitaba escuchar cada palabra, cada detalle de ese plan diabólico. La enfermera apretó mi brazo suavemente, recordándome que no estaba sola en esto. Entendido, dijo Jimena. Entonces el plan es esperar 48 horas, obtener el poder notarial de emergencia, transferir todo lo más rápido posible y lidiar con la suegra si se vuelve un problema. Correcto. ¿Y sobre el otro asunto, lo que discutimos ayer? Hubo un silencio largo y pesado. Mi corazón se detuvo por un segundo entero. ¿Qué otro asunto? ¿Qué más estaban planeando? Aún estoy pensándolo, respondió Jimena finalmente, su voz volviéndose aún más baja. Es un paso grande, arriesgado, pero necesario si quiere asegurar que no haya complicaciones futuras. Piénselo, está en estado delicado. Cualquier empeoramiento sería comprensible. Desafortunadamente común en casos como el suyo. Mi sangre se congeló completamente. Estaban hablando sobre... No. No podían estar sugiriendo lo que yo pensaba que estaban sugiriendo. Esto era locura, era monstruoso, era... Lo sé, dijo Jimena lentamente.
pero necesito más tiempo para decidir. Es una línea que no sé si quiero cruzar. El tiempo está de su lado por ahora, pero no se demore mucho. Cuanto más se recupera, más complicado se vuelve. Oí el sonido de pasos alejándose, una puerta abriéndose y cerrándose. Habían salido. Continué paralizada contra aquella pared, incapaz de moverme, incapaz de procesar completamente la enormidad de lo que acababa de descubrir. La enfermera apagó la grabación y me guió suavemente hasta la cama vacía en el centro de la habitación. Mis piernas cedieron y me desplomé, mi cuerpo entero temblando con olas de choque que iban de la cabeza a los pies. «Respire», dijo la enfermera suavemente, arrodillándose frente a mí. «Sé que es mucho para procesar, pero necesito que respire hondo y me escuche con atención». Intenté. Dios sabe que intenté. Pero mis pulmones no parecían funcionar bien. El aire entraba en bocanadas irregulares, saliendo en sollozos que apenas podía controlar. Mi cabeza giraba con las palabras que había oído, cada frase repitiéndose en un bucle interminable. «Mi nombre es Sofía», continuó, su voz firme pero gentil. «Soy enfermera aquí hace 7 años y en las últimas 2 semanas empecé a sospechar que algo andaba mal con su hijo». Forcé mis ojos a enfocarse en su rostro. Sofía parecía tener unos 40 años, con cabello negro recogido en un moño apretado y ojos que cargaban una determinación feroz. Había algo en ella que me recordaba a una guerrera, alguien que había visto batallas y se negaba a rendirse. ¿Sospechar de qué?, conseguí preguntar con voz ronca. «Su hijo ingresó aquí hace 2 semanas con síntomas extraños. Fatiga extrema, confusión mental, problemas cardíacos sin causa aparente. Los doctores hicieron todos los exámenes estándar y no encontraron nada concluyente. Diagnosticaron como estrés severo y exceso de trabajo». Hizo una pausa, sus ojos entrecerrándose. Pero vi algo que me incomodó. Ximena estaba siempre aquí, siempre al lado de él, siempre muy atenta, demasiado atenta. Traía comida de casa, insistía en que comiera solo lo que ella preparaba. Controlaba quién podía visitarlo, cuándo y por cuánto tiempo. Y siempre que yo entraba a la habitación, ella se ponía tensa, como si yo fuera una amenaza. Mi estómago se revolvió de nuevo. «¿Usted cree que ella lo está envenenando?». Sofía dudó solo por un segundo antes de asentir. «Empecé a desconfiar hace una semana. Sus síntomas no mejoraban, incluso con tratamiento. De hecho, empeoraban. Entonces empecé a prestar más atención, a observar a Ximena cuando ella no sabía que yo estaba mirando. Sacó su teléfono y me mostró una foto. Era Ximena inclinada sobre la bandeja de comida de Ricardo, de espaldas a la puerta. «Tomé esto hace 3 días. Vea lo que está haciendo». Amplié la imagen. Ximena estaba claramente añadiendo algo a la comida, un polvo fino que vertía de un pequeño sobre. Mi corazón se desplomó hasta mi estómago. «¿Le mostró esto a alguien?». «Se lo mostré al doctor Hernández, el jefe del ala. Me dijo que tuviera cuidado con acusaciones graves sin pruebas concretas. Que una foto borrosa no era suficiente, que podría ser solo suplemento vitamínico o cualquier cosa que los doctores autorizaran». La frustración era clara en su voz. «Pero usted no creyó eso», dije, no como pregunta, sino como afirmación. «No, porque vi la misma cosa pasar con mi prima hace 5 años. Su esposo la envenenó lentamente con anticoagulantes. Cuando lo descubrimos, era demasiado tarde. Murió de hemorragia interna y todo el mundo pensó que habían sido complicaciones de una cirugía anterior». Lágrimas brillaban en los ojos de Sofía, pero las contuvo con un parpadeo determinado. Juré que si algún día veía los mismos signos de nuevo, no me quedaría callada. Entonces empecé mi propia investigación. Conseguí muestras de la comida que Ximena traía. Las mandé a analizar por un amigo que trabaja en un laboratorio particular, y encontramos algo. Me mostró otro documento en el teléfono. Era un informe de análisis químico con varios términos técnicos que yo no entendía,
pero había una frase destacada en rojo: presencia de hipericina en niveles tóxicos. ¿Qué es eso? Hipericina es un componente de la hierba de San Juan. En dosis controladas se usa para depresión leve. Pero en dosis altas causa exactamente los síntomas que su hijo presenta: fatiga, confusión, problemas cardíacos. Y lo mejor, desde el punto de vista de quien quiere envenenar a alguien, es que no aparece en exámenes toxicológicos estándar. Mi mente estaba intentando procesar todo esto, pero era demasiada información, demasiado horror. ¿Por qué no fue a la policía? Fui, ayer. Le di toda mi evidencia a un detective, pero dijo que necesitaba más. Dijo que el informe de laboratorio no oficial no sería admisible en un tribunal, que necesitábamos agarrar a Ximena infraganti o conseguir una confesión. Sonrió entonces, una sonrisa que no tenía alegría, solo satisfacción sombría. Y entonces usted llamó hoy diciendo que su hijo había sufrido un colapso grave y estaba siendo traído a urgencias. Yo sabía que Ximena aprovecharía la oportunidad. Sabía que se descuidaría, demasiado confiada. Entonces me quedé vigilando, esperando el momento justo. Y usted sabía que yo vendría, dije lentamente, entendiendo. ¿Sí? Y yo sabía que no esperarían que usted llegara tan rápido. Entonces la esperé en el pasillo. Y cuando vi a aquel hombre entrando en la habitación de Ricardo con un maletín de abogado, supe que era mi oportunidad. Nuestra oportunidad. Miré su teléfono, aquel ícono de grabación aún visible en la pantalla. Usted grabó todo. Cada palabra. Y esta vez no es solo mi palabra o un informe no oficial. Es la confesión completa de ella, con un abogado como cómplice, discutiendo fraude y posiblemente algo peor. Posiblemente algo peor. Las palabras que había oído resonaron de nuevo en mi mente. Cualquier empeoramiento sería comprensible. No estaban solo planeando robar a Ricardo, estaban considerando matarlo. Necesito ver a mi hijo, dije, intentando levantarme. Mis piernas aún temblaban, pero había una nueva fuerza creciendo dentro de mí, una rabia fría y controlada que reemplazaba el shock inicial. Sofía me sostuvo por los hombros. Puede, pero necesita ser inteligente al respecto. Si Ximena se da cuenta de que usted oyó algo, va a entrar en pánico. Puede borrar evidencias, puede huir, puede incluso hacer algo drástico con Ricardo inmediatamente. Entonces, ¿qué hago? Usted actúa normal. Es la madre preocupada que acaba de llegar. Usted llora, se desespera, hace exactamente lo que ella espera que haga. Mientras tanto, yo voy a la policía con esta grabación. El detective que me atendió ayer dijo que si conseguía algo concreto, actuaría rápido. ¿Cuánto tiempo? 1 hora, tal vez 2 como máximo. ¿Puede mantener la farsa por tanto tiempo? Pensé en todos los años que pasé sonriendo cuando quería llorar, aceptando migajas de atención de Ricardo cuando quería más, tragando cada insulto sutil de Ximena con gracia. Si conseguía hacer eso por años, conseguiría hacerlo por 2 horas más. Puedo, dije con una firmeza que me sorprendió incluso a mí misma. El pasillo parecía diferente cuando salí de la habitación 317. Las luces fluorescentes eran más brillantes, los sonidos más altos, cada detalle más nítido. Era como si haber oído aquella conversación hubiera removido un velo de mis ojos, mostrándome el mundo como realmente era. Peligroso, traicionero. Lleno de gente escondiendo monstruos detrás de sonrisas bonitas. Me detuve frente a la puerta de la habitación 318 y respiré hondo 3 veces. Tenía que hacerlo bien. Tenía que ser convincente. La vida de Ricardo dependía de eso. Cuando abrí la puerta, la primera cosa que vi fue a mi hijo. Ricardo estaba acostado en aquella cama de hospital, pálido como un fantasma, con tubos saliendo de sus brazos y monitores emitiendo pitidos suaves a su alrededor. Se veía tan frágil, tan diferente del hombre fuerte que yo conocía. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos allí mismo. Pero no fue la visión de Ricardo lo que más me chocó. Fue Ximena.
Estaba sentada al lado de la cama, sosteniendo su mano con una expresión de preocupación perfectamente ensayada. Cuando me vio entrar, su rostro se transformó en un mapa de compasión y tristeza. Lágrimas brillaban en sus ojos verdes, amenazando con caer en cualquier momento. «Carmen», dijo, levantándose y viniendo hacia mí. «Qué bueno que llegaste. Intenté llamar antes, pero...» No terminó la frase. En cambio, me abrazó. Un abrazo que habría parecido genuino si yo no supiera la verdad. Su perfume caro llenó mis fosas nasales, aquel mismo perfume que siempre me hacía sentir inadecuada, pobre, menos que. Correspondí el abrazo porque tenía que hacerlo. Forcé mi cuerpo a relajarse contra el de ella, aunque cada fibra de mi ser gritaba para alejarme. Cuando nos separamos, dejé que las lágrimas que se estaban acumulando en mis ojos finalmente cayeran. «¿Qué pasó?», pregunté con voz quebrada. Me llamaron diciendo que fue un accidente grave, pero no explicaron. Jimena me guió hasta una silla al lado de la cama, sus manos sosteniendo las mías con una gentileza que yo ahora reconocía como falsa. Fue en el trabajo. Estaba en una reunión importante cuando de repente se desmayó. Los colegas llamaron a la ambulancia inmediatamente. Hizo una pausa, secándose una lágrima inexistente. Los doctores dicen que es el corazón, que está demasiado débil, que el estrés acumulado cobró su precio. Están haciendo todo lo que pueden, pero... Su voz se quebró dramáticamente. «Es grave, Carmen. Es muy grave». Quería gritar. Quería sacudirla y preguntarle cómo dormía por la noche, sabiendo que estaba matando al hombre que prometió amar. Cómo se miraba al espejo cada mañana y conseguía soportar su propio reflejo. Pero no hice nada de eso. En cambio, dejé caer mi cabeza en las manos y sollocé. No fue difícil. Los sollozos eran reales. La desesperación era real. Solo la razón detrás de ellos era diferente de lo que Jimena pensaba. «¿Va a sobrevivir?», pregunté entre lágrimas. «Los doctores no saben. Dijeron que las próximas 48 horas son críticas». 48 horas. El mismo plazo que ella había mencionado en la conversación con el abogado. El plazo que ella estaba esperando para poner su plan en acción. Me acerqué a la cama y tomé la otra mano de Ricardo, la que Jimena no estaba sosteniendo. Su piel estaba fría, demasiado fría. Su rostro no mostraba ninguna expresión, ninguna señal de que sabía que yo estaba allí. «Ricardo, mi amor», susurré acariciando su cabello. «Mamá está aquí. Tienes que luchar. ¿Estás oyendo? Tienes que volver a mí». Miré a Jimena al otro lado de la cama. Me observaba con aquella expresión de simpatía que ahora me repugnaba. «Debes estar agotada», dije. «¿Desde hace cuánto tiempo estás aquí?» «Desde que lo trajeron. No podría irme, dejarlo solo». «Claro que no. Porque si se iba, alguien podría notar algo raro. Alguien podría interferir en su plan cuidadosamente construido. Deberías ir a casa a darte una ducha, a comer algo decente», sugerí gentilmente. «Yo me quedo con él». Vi un destello de algo en sus ojos. ¿Vacilación? ¿Desconfianza? Pero desapareció tan rápido como apareció, sustituido por aquel sonrisa débil y agradecida. «No puedo dejarlo. ¿Y si se despierta y yo no estoy aquí?» «Yo estaré aquí. Soy su madre, Jimena. No me voy a ningún lado». Hubo un momento de tensión, un duelo silencioso entre nosotras. Podía ver los engranajes girando en su cabeza, calculando, evaluando. Finalmente, suspiró. «Tal vez tengas razón. Solo iré a casa rápidamente, a ducharme y a buscar algunas cosas. Vuelvo en una hora». «Tómate tu tiempo», dije, forzando calidez en mi voz. «Yo lo cuido». Jimena se levantó, agarró su bolso caro y se inclinó para besar la frente de Ricardo. «Vuelvo pronto, mi amor», murmuró, y había tanta falsedad en aquellas palabras que me dieron ganas de vomitar. Cuando salió, cerrando la puerta suavemente tras de sí, finalmente me permití respirar. Mi cuerpo entero estaba tenso. Cada músculo dolía por la tensión de tener que fingir.
de tener que ser civilizada con la mujer que estaba destruyendo a mi hijo. Me levanté y cerré la puerta con seguro. No iba a arriesgar que Jimena regresara inesperadamente y me agarrara haciendo lo que estaba a punto de hacer. Busqué por la habitación meticulosamente. Abrí cajones, miré en armarios, verifiqué cada rincón. Tenía que haber algo, alguna evidencia física de lo que ella estaba haciendo. Sofía había dicho que Jimena traía comida de casa, que controlaba lo que Ricardo comía, y entonces encontré. Escondida en el fondo de la bolsa extra que Jimena dejaba siempre colgada en la silla, había una pequeña lata de metal. Dentro de ella, varios sobres minúsculos conteniendo un polvo fino y ligeramente verdoso. Mi corazón se disparó. Era esto. Era la prueba física que necesitábamos. Tomé una foto con mi celular, luego cuidadosamente puse todo de vuelta exactamente como estaba. No podía dejar que ella supiera que descubrimos. Volví al lado de Ricardo y sostuve su mano de nuevo. «Aguanta firme», susurré. «Solo un poco más. Vamos a sacarte de esto, lo prometo». Jimena volvió exactamente 57 minutos después, usando ropa limpia y con el cabello aún húmedo de la ducha. Traía una bolsa con comida, probablemente del restaurante caro de la avenida principal, tal vez de la avenida Mazarik en Ciudad de México. Siempre las mejores cosas para Jimena, siempre lo mejor de todo, mientras ella robaba y envenenaba al hombre que pagaba por ese estilo de vida. «Traje comida», dijo, sacando recipientes de la bolsa. «Debes estar hambrienta. ¿Cuándo fue la última vez que comiste?» Yo no había pensado en comida desde la llamada del hospital. Mi estómago estaba demasiado revuelto para siquiera considerar comer. Pero tenía que continuar la farsa. Tenía que actuar normal. «Gracias», murmuré, aceptando uno de los recipientes. «Eres muy amable». Ella sonrió, aquel sonrisa que probablemente encantaba a todos los que no conocían la verdad. «Somos familia, Carmen. Necesitamos cuidar una de la otra en estos momentos difíciles. Familia». La palabra me quemó como ácido. Nunca fuimos familia para ella. Fuimos solo blancos, piezas en un juego que ella jugaba con maestría mientras nosotras no teníamos idea de que estábamos participando. Comimos en silencio por unos minutos, el único sonido siendo los pitidos constantes de los monitores de Ricardo. Yo observaba a Jimena por el rabillo del ojo, estudiando cada movimiento, cada expresión. ¿Cómo había sido tan ciega? Ahora que sabía la verdad, parecía tan obvio. La frialdad detrás de los ojos, la forma calculada en que medía cada palabra, cada gesto. «Carmen», dijo Jimena de repente, rompiendo el silencio. «Hay algo que necesito hablar contigo, sobre las finanzas de Ricardo». Mi sangre se congeló, pero mantuve mi expresión neutra. «¿Finanzas?» «Sí. En caso de que ocurra lo peor, y rezo para que no pase, pero en caso de que ocurra, necesitamos estar preparadas». Ricardo había hecho algunas planificaciones financieras que creo que deberías saber. Estaba empezando. Estaba plantando las semillas para justificar las transferencias fraudulentas que planeaba hacer. Mi puño se cerró debajo de la mesa, uñas clavándose en la palma de mi mano. «¿Qué tipo de planificación?», pregunté, manteniendo mi voz calma. Bueno, él estaba preocupado por el futuro, con nuestra seguridad, así que en los últimos meses transfirió varias propiedades a mi nombre, incluyendo el apartamento que le diste a él. Mentiroso. Mentiroso descarado. No había transferencias. El apartamento aún estaba a nombre de Ricardo, y ella lo sabía. Estaba probando terreno, viendo si yo cuestionaría, si yo tenía conocimiento suficiente de las finanzas de mi hijo para darme cuenta de la mentira. Mencionó algo así. Mentí suavemente. Dijo que quería garantizar que estuvieras protegida. Vi el alivio pasar rápidamente por su rostro. Ella había creído. Pensó que yo era tan desinformada, tan alejada de la vida de Ricardo, que no sabría de nada. «Exactamente», dijo, su voz más relajada ahora.
Me ama tanto, siempre pensando en mí primero. Tuve que morderme la lengua con tanta fuerza que sentí sabor a sangre. Quería gritarle la verdad en la cara. Quería ver aquella máscara de simpatía hacerse pedazos cuando se diera cuenta de que yo sabía de todo. Pero Sofía me había hecho prometer. Mantener la calma. Dejar que la policía hiciera su trabajo. Solo un poco más. La puerta se abrió de repente, haciendo que ambas saltáramos. Era una enfermera diferente, una que yo no había visto antes. «Disculpen la interrupción», dijo. «Necesito verificar los signos vitales del paciente». Jimena se levantó, dando espacio para que la enfermera trabajara. Aproveché el momento para checar mi celular discretamente. Había un mensaje de Sofía. «Detective en camino, 20 minutos, aguante firme». 20 minutos. Yo podía hacerlo. Solo 20 minutos más de fingimiento, de actuar como la suegra ingenua que Jimena siempre pensó que yo era. La enfermera terminó su verificación e hizo algunas anotaciones en la tabla. «Está estable», anunció, «sin cambios significativos». «¿Eso es bueno o malo?», pregunté. «En este momento, estable es bueno. Significa que está luchando». Ella salió y quedamos solas de nuevo. Jimena volvió a su silla al lado de la cama, retomando su vigilia de esposa dedicada. Me preguntaba cuántas veces había ensayado ese papel, cuántas horas había pasado frente al espejo practicando aquella expresión de preocupación. «Sabes, Carmen», comenzó después de un momento, «sé que nuestra relación siempre fue complicada. Complicada. Qué palabra educada para describir años de desprecio mal disimulado. Pero quiero que sepas que siempre amé a tu hijo. Desde el primer día que lo conocí, supe que era especial. Especial. Él era especialmente rico, especialmente ingenuo, especialmente fácil de manipular. Era eso lo que ella quería decir. Y sé que tenías tus dudas sobre mí al principio. Las madres siempre las tienen, ¿no? Nadie es lo suficientemente bueno para sus hijos». Ella sonrió, como si estuviéramos teniendo un momento de conexión. «Pero espero que con el tiempo hayas visto que mis intenciones siempre fueron puras, que realmente quiero lo mejor para Ricardo». Le mentí entonces, la mentira más grande que jamás conté en la vida. Lo veo ahora, veo cuánto lo amas, cuánto te dedicas a él, y lamento haber sido tan fría contigo todos estos años. Sus ojos brillaron con triunfo mal disimulado. Ella había ganado, o pensaba que lo había hecho. Conquistó no solo al marido y el dinero, sino ahora también la aprobación de la suegra fastidiosa que siempre había sido una espina en su costado. «Eso significa mucho para mí», dijo, y había una nota de sinceridad genuina en su voz. No porque le importara yo, sino porque mi aprobación hacía todo más fácil. Sin resistencia, sin preguntas, sin obstáculos en su camino. Mi teléfono vibró de nuevo. Otro mensaje de Sofía. 10 minutos. Policía en la recepción. Sostenga la puerta. Me levanté, fingiendo estirar las piernas. «Voy por un café», anuncié. «¿Quieres algo?» «No, gracias. Estoy bien». Salí de la habitación y casi corrí por el pasillo. Sofía estaba esperando cerca de los elevadores, acompañada de 2 detectives en ropa de civil. Un hombre alto de unos 50 años con cabello canoso y una mujer más joven con ojos afilados que parecían verlo todo. «¿Señora Carmen?», preguntó el hombre en voz baja. «Soy el detective Rojas, y esta es la detective Martínez. La enfermera Sofía nos mostró la grabación. Necesitamos actuar ahora». «Ella está adentro», susurré. «Con mi hijo». «Entendemos. Vamos a hacerlo con calma. No queremos alarmarla o darle oportunidad de destruir evidencias». La detective Martínez se acercó. «¿Usted encontró algo en la habitación? ¿Alguna evidencia física?» Mostré la foto de la lata con los sobres de polvo. Estaba escondida en su bolso. No lo toqué, solo fotografié. «Excelente. Eso, junto con la grabación y los exámenes médicos que vamos a solicitar, debe ser suficiente». Volvimos a la habitación juntos. Cuando abrí la puerta,
Jimena levantó los ojos, su expresión cambiando de relajada a confusa, al ver a los dos extraños detrás de mí. «Ximena», dijo el detective Rojas, mostrando su placa. «Necesitamos hablar con usted sobre algunas inconsistencias en el tratamiento de su esposo». El rostro de Jimena pasó por una transformación fascinante. En cuestión de segundos, vi confusión, miedo, rabia y finalmente cálculo frío pasar por sus facciones. Era buena, tenía que admitir. En menos de 3 segundos ya había recompuesto la máscara. ¿Inconsistencias?, preguntó, su voz goteando preocupación. ¿Qué quieren decir? ¿Hay algo mal con su tratamiento? ¿Los doctores cometieron algún error? Brillante. Ya estaba dirigiendo la culpa hacia otro lugar, creando una narrativa alternativa en tiempo real. La detective Martínez entró en la habitación y cerró la puerta tras de sí. «Señora Jimena, tenemos razones para creer que su esposo no está enfermo por causas naturales. Nos gustaría que nos acompañara para responder algunas preguntas». «¿Preguntas? ¿Sobre qué? No entiendo». «Sobre esto, por ejemplo». Rojas agarró la bolsa extra de la silla y con manos enguantadas removió la lata de metal. Ximena palideció visiblemente, pero se recuperó rápido. Son solo suplementos naturales que su doctor recomendó, para la inmunidad. ¿Qué doctor? Ella dudó solo una fracción de segundo. El doctor Alarcón, su médico particular. Vamos a verificar eso, dijo Martínez haciendo anotaciones. ¿Y sobre esta conversación? Sacó un pequeño dispositivo y apretó play. La voz de Jimena llenó la habitación, clara como cristal. Yo le he estado dando las pastillas trituradas en su jugo de naranja por las mañanas, un poco más cada semana. La sangre se drenó completamente del rostro de Jimena. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, buscando desesperadamente una salida, una explicación, cualquier cosa. Eso fue sacado de contexto, comenzó, su voz subiendo de tono. Yo estaba conversando con el doctor sobre... Con el abogado, corrigió Rojas. Tenemos la grabación completa, incluyendo la parte donde ustedes discuten transferencias fraudulentas de propiedad y la posibilidad de dejar a su esposo morir para facilitar el acceso a sus bienes. Jimena me miró entonces, y lo que vi en sus ojos me congeló hasta los huesos. Ya no había pretensión, ya no había máscara. Era puro odio, rabia destilada. «Fuiste tú», siseó. «Vieja entrometida, nunca me aceptaste, siempre me miraste con desprecio, siempre intentaste poner a Ricardo en mi contra». «Intenté aceptarte», respondí, y mi voz estaba sorprendentemente calma. «Intenté por 5 años, pero tú nunca quisiste ser aceptada, ¿verdad? Solo querías el dinero». «Dinero que merezco, después de años aguantándolo a él, aguantándote a ti, aguantando a esta familia patética». «Jimena Mendoza», dijo la detective Martínez formalmente, sacando esposas. «Usted está arrestada por intento de homicidio calificado y fraude. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra». «Esto es ridículo. Ustedes no tienen pruebas reales. Es solo una grabación que pudo haber sido editada, manipulada». «Tenemos los sobres con el polvo», Rojas enumeró tranquilamente. «Tenemos su historial de búsquedas en Internet sobre venenos de difícil detección. Tenemos los cambios en los exámenes de sangre de su esposo. Tenemos testigos de sus visitas sospechosas a su habitación en horarios específicos. Y la tenemos a usted, en su propia voz, confesándolo todo». Las esposas hicieron clic en sus muñecas. Jimena luchó por un momento, pero Martínez la sostuvo con firmeza profesional. «No pueden hacer esto. Soy su esposa. Tengo derechos». «Tenía», corregí suavemente. «Tenía derechos. Ahora solo tiene el derecho de quedarse callada y llamar a un abogado. Aunque su antiguo abogado está siendo arrestado en este exacto momento también, así que tal vez necesite encontrar uno nuevo». La rabia en sus ojos era tan intensa que por un momento pensé que iba a escupirme. Pero los detectives ya la estaban guiando hacia afuera de la habitación.
En la puerta se giró una última vez. Él nunca te va a creer. Cuando despierte, diré que ustedes forjaron todo, y él me elegirá a mí como siempre me eligió. No lo hará, dijo una voz débil desde la cama. Todos nos congelamos. Nos giramos hacia Ricardo, y sus ojos estaban abiertos, enfocados en Ximena con una expresión de dolor y traición absoluta. «¿Ricardo?», comenzó Ximena, su voz de repente suave, vulnerable. «Amor, no entiendes. Están mintiendo, intentando separarnos». «Lo oí todo», susurró, su voz ronca por el desuso. «Desperté hace unos 20 minutos. Oí cada palabra que le dijiste a esos detectives». Las lágrimas empezaron a rodar por su rostro. «¿Cómo pudiste? Yo te amaba. Habría dado todo por ti». «¡Ricardo! ¡No!». Ximena luchaba contra las esposas ahora, desesperada por llegar hasta él. «Yo también te amo. Todo esto es un malentendido terrible». «Llévensela», dijo Ricardo, cerrando los ojos. «No quiero verla más». Los detectives no necesitaron más estímulo. Retiraron a Ximena de la habitación mientras ella gritaba, una mezcla de súplicas y amenazas que resonaron por el pasillo hasta desaparecer. Cuando la puerta se cerró, el silencio que quedó era ensordecedor. Corrí al lado de Ricardo, tomando su mano con las dos mías. «Hijo mío», lloré. «Mi amor, ¿estás bien? ¿Necesito llamar al doctor?» «Estoy débil», admitió, «pero vivo. Gracias a ti». «No», negué con la cabeza vigorosamente. «Gracias a Sofía. Ella fue quien sospechó primero, quien investigó, quien me salvó de entrar aquí sin saber de nada». Ricardo miró a Sofía, que se había quedado discretamente cerca de la puerta. «Gracias», dijo simplemente. «Salvaste mi vida». Ella sonrió. «Solo hice mi trabajo». «Fue mucho más que eso», insistí. «Fue valentía. Fue preocuparse cuando era más fácil no hacer nada». Los días siguientes fueron un borrón de doctores, exámenes y lenta recuperación. Tuvieron que desintoxicar el cuerpo de Ricardo de las sustancias que Ximena había estado poniendo en él por meses. Descubrimos que no era solo la hipericina. Había usado una combinación de sustancias naturales que individualmente parecían inofensivas, pero juntas causaban los síntomas debilitantes que casi lo mataron. Era inteligente, el doctor Hernández admitió durante una de las consultas. Muy inteligente. Si no fuera por la persistencia de la enfermera Sofía y el descubrimiento oportuno, probablemente no lo habríamos detectado a tiempo. Ricardo mejoraba un poco cada día. El color volvía a su rostro, la fuerza a sus músculos. Pero había algo diferente en él ahora, algo que iba más allá de lo físico. Había una tristeza profunda en sus ojos, un peso invisible que él cargaba. «Era tan ciego, mamá», me dijo una noche, cuando éramos solo nosotros dos en la habitación. «Todos esos años ella me manipuló, me puso en tu contra». «No fue culpa tuya». «Sí lo fue», me interrumpió gentilmente. «Fue mi culpa creer en sus mentiras». «¿Cuántas veces intentaste acercarte y yo te alejé? ¿Cuántos cumpleaños olvidé? ¿Cuántas llamadas ignoré?» Lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. «Te traté como si fueras una molestia, como si tu amor fuera una carga. Y todo el tiempo eras la única persona que realmente se preocupaba por mí». Subí a la cama con cuidado y lo abracé como no hacía desde que era niño. «Eres mi hijo. No importa cuántas veces me alejes, yo siempre voy a volver. Siempre voy a amarte. Siempre voy a luchar por ti». Nos quedamos así por un largo tiempo, madre e hijo, curando heridas que iban mucho más allá de lo físico. La investigación reveló más de lo que esperábamos. Ximena, descubrimos, ni siquiera era su nombre real. Era Mariana Ferraz, y tenía un historial de fraudes matrimoniales en 3 estados diferentes, incluyendo Jalisco y Nuevo León. Se casaba con hombres con dinero, lentamente los aislaba de sus familias, asumía control de las finanzas y luego desaparecía con todo. «¿Por qué no hizo eso conmigo?», preguntó Ricardo cuando le conté.
¿Por qué el veneno esta vez? Porque no le habías dado acceso total a las finanzas, explicó el detective Rojas durante una visita. Mantuviste cuentas separadas, mantuviste la propiedad del apartamento, nunca la pusiste como beneficiaria en las inversiones. Se dio cuenta de que no podría simplemente desaparecer con el dinero. Entonces, decidió que viuda sería una mejor posición. Ricardo se estremeció. Iba a matarme. Casi lo logra, confirmó Rojas sombríamente. Unas semanas más y el daño a su corazón habría sido irreversible. El juicio fue programado para 6 meses después. En ese tiempo, Ricardo se recuperó completamente, al menos físicamente. Vendió la casa que había compartido con Jimena, incapaz de volver al lugar lleno de recuerdos envenenados. Compró un apartamento más pequeño, más cerca de mí, en un barrio tranquilo de la Ciudad de México. Pasábamos más tiempo juntos ahora del que habíamos pasado en los últimos 5 años combinados. Cenas los domingos se volvieron tradición, caminatas en el parque los sábados por la mañana, conversaciones largas sobre todo y nada. Estoy redescubriendo quién soy, me dijo una vez. Sin su voz en mi cabeza, diciéndome qué pensar, qué sentir. Es aterrador y liberador al mismo tiempo. Empezó terapia también. Dijo que necesitaba procesar no solo el trauma físico, sino el emocional, la traición, la manipulación, los años perdidos. Cuando el día del juicio finalmente llegó, entramos al tribunal juntos, de la mano. Sofía estaba allí también, lista para testificar, al igual que el doctor Hernández y varios especialistas en toxicología. Jimena estaba diferente. Demasiado flaca, el cabello sin brillo, ojeras profundas. La prisión preventiva había cobrado su precio. Cuando sus ojos encontraron los míos, ya no vi rabia, vi resignación. Sabía que había perdido. El juicio duró 3 días. La fiscalía presentó evidencia tras evidencia. La grabación, los exámenes médicos, los sobres con el polvo, su historial de fraudes anteriores, las búsquedas en Internet sobre venenos, los videos de seguridad mostrando sus entradas sospechosas a la habitación de Ricardo. Fue devastador, imposible de refutar. La defensa intentó alegar que las grabaciones eran inadmisibles, que las evidencias eran circunstanciales, pero era demasiado débil, demasiado tarde. Cuando Ricardo subió al estrado para testificar, el tribunal entero quedó en silencio. Habló sobre los años de matrimonio, sobre cómo ella lentamente lo aisló de mí, sobre los síntomas que él ignoró, sobre el jugo de naranja que ella preparaba amorosamente cada mañana. Confié en ella con mi vida, dijo, su voz quebrándose, y ella literalmente intentó quitarme esa vida. Miró directamente a Jimena entonces. Yo te amaba. Habría hecho cualquier cosa por ti, y tú me viste solo como una cuenta bancaria, como algo a ser explotado y descartado. Jimena bajó los ojos, incapaz de enfrentar su mirada. Cuando fue mi turno de testificar, conté todo. Desde mi carrera desesperada por los pasillos del hospital hasta el momento en que Sofía me salvó. Sobre la conversación que oí, sobre el horror de descubrir que alguien que yo había intentado aceptar en la familia estaba destruyendo a mi hijo. Ella me llamó vieja entrometida, dije al jurado. ¿Y saben una cosa? Tenía razón, soy entrometida, porque eso es lo que las madres hacen. Se entrometen, luchan, protegen a sus hijos con todo lo que tienen, incluso cuando esos hijos las alejan, incluso cuando nadie más las ve. El veredicto vino en el 3er día. Culpable en todas las acusaciones. Intento de homicidio calificado, fraude, falsificación de documentos. La sentencia fue 30 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 20. Cuando el martillo golpeó, Jimena no lloró. Solo se quedó sentada, rígida, mientras era llevada. 6 meses después del juicio, Ricardo me invitó a cenar en un restaurante bonito en el centro de Guadalajara, a donde nos habíamos ido de viaje por unos días. No era una ocasión especial, o al menos él no había dicho que lo fuera.
Pero cuando llegamos, me di cuenta de que no era una cena común. Sofía estaba allí, junto con el doctor Hernández, los detectives Rojas y Martínez, y varias otras personas que reconocí del hospital. ¿Qué es todo esto?, pregunté confundida. Ricardo sonrió, aquel sonrisa genuina que yo no veía hacía años. Es un agradecimiento para todas las personas que me salvaron. Se levantó, agarrando un micrófono que apareció de la nada. Quiero agradecer a cada persona en esta sala. Ustedes me devolvieron mi vida, no solo en el sentido literal, sino que me dieron la oportunidad de empezar de nuevo, de ser la persona que debía haber sido todo el tiempo. Me miró entonces, y sus ojos estaban brillantes con lágrimas no derramadas. Pero especialmente quiero agradecer a mi madre, que nunca se rindió conmigo, incluso cuando yo la empujé lejos, que corrió al hospital sin pensar en nada más que en estar a mi lado, que tuvo la valentía de escuchar cuando habría sido más fácil ignorar, que luchó por mí cuando nadie más podía. Hizo una pausa, secándose los ojos. Mamá, pasé 5 años siendo ingrato, distante, ciego, pero prometo que pasaré el resto de mi vida compensándolo, siendo el hijo que mereces, siendo el hombre que me enseñaste a ser. No pude contener las lágrimas. Me levanté y lo abracé mientras todos aplaudían. Tú ya eres ese hombre, susurré. Siempre lo fuiste. Más tarde aquella noche, después de que todos se fueron y quedamos solo nosotros dos caminando por las calles iluminadas de la ciudad, Ricardo habló sobre el futuro. Quiero hacer algo significativo con todo esto, dijo. Crear una fundación tal vez, para ayudar a víctimas de violencia doméstica y fraude familiar. Eso sería increíble. Y quiero que tú seas parte de eso, no solo como mi madre, sino como socia. Tu historia, tu valentía, puede inspirar a otras personas. Pensé en ello. Por años fui invisible, ignorada, puesta a un lado. Pero en aquel momento en el hospital, cuando oí aquella conversación terrible, encontré una fuerza que no sabía que existía. Sí, respondí. Vamos a hacerlo juntos. Hoy, 3 años después, la Fundación Nuevo Amanecer ya ayudó a más de 200 familias. Ofrecemos soporte legal, psicológico y financiero para víctimas de abuso y fraude. Entrenamos a profesionales de la salud para reconocer señales de envenenamiento doméstico. Damos charlas en hospitales, universidades y centros comunitarios, como el Centro Cultural de Monterrey. Ricardo administra la parte financiera y legal. Yo cuento nuestra historia, nuestra jornada de casi tragedia a la redención. Y Sofía, nuestra heroína silenciosa, entrena a enfermeras por todo el país para confiar en sus instintos, para no ignorar cuando algo parece estar mal. Jimena cumple su sentencia en una prisión estatal. Oí decir que da clases de inglés a otras reclusas ahora. No sé si encontró alguna redención allí dentro. No sé si algún día va a entender la magnitud de lo que hizo. No pienso mucho en ella. No merece ese espacio en mi cabeza. En cambio, pienso en segundas oportunidades, en cómo un momento de valentía puede cambiarlo todo, en cómo nunca es tarde para reconectar, para reconstruir, para empezar de nuevo. Ricardo viene a cenar toda la semana ahora. Cocinamos juntos, reímos juntos, sanamos juntos. Conoció a alguien nuevo, una mujer maravillosa llamada Valeria que trabaja en la fundación. Es gentil, genuina, transparente. Todo lo que Jimena fingió ser. Y cuando los veo juntos, cuando veo a mi hijo finalmente feliz de verdad, sé que todo valió la pena. Cada momento de dolor, cada segundo de miedo en aquel pasillo de hospital, porque soy madre. Y eso es lo que las madres hacen. Luchamos, protegemos, nunca nos rendimos, incluso cuando el mundo entero dice que estamos equivocadas. Incluso cuando nuestros propios hijos nos alejan. Incluso cuando nos volvemos invisibles. Seguimos allí, siempre, esperando el momento en que seremos necesarias.
Y cuando ese momento llega, mostramos una fuerza que ni siquiera sabíamos que existía. Tengo 67 años ahora. Mi cabello está más canoso, mis arrugas más profundas, pero nunca me sentí más fuerte, más viva, más necesaria, porque descubrí algo esencial aquel día terrible en el hospital. Descubrí que el amor verdadero nunca se rinde. Y esa es una lección que llevo conmigo todos los días, que comparto en cada charla, en cada conversación con las familias que ayudamos. Nunca subestime el poder de una madre que lucha por su hijo. Nunca ignore aquel instinto que dice que algo está mal. Y nunca, nunca se rinda con las personas que ama, porque al final es ese amor el que nos salva, es ese amor el que nos vuelve inquebrantables. Ahora, si le gustó esta historia, haga clic en suscribirse y dígame en los comentarios qué parte la dejó boquiabierta. Y no olvide hacerse miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. La espero allá.